El 25 de enero de 1947, en una mansión de Miami azotada por una tormenta interminable, el hombre más temido de Estados Unidos exhaló su último aliento. El mar rugía con furia. Las olas golpeaban la costa como si quisieran derrumbarla. Los árboles se doblaban ante el viento como si la naturaleza misma exigiera presenciar el final. Y entre esas sombras, Al Capone, el jefe absoluto de la mafia de Chicago, cerró los ojos para siempre. Su muerte pasó casi desapercibida. En los periódicos, la noticia quedó sepultada detrás de los resultados de béisbol, como si nadie recordara que ese hombre, años atrás, había puesto de rodillas a un país entero. El ataúd viajó en tren desde Florida hasta Chicago. Pocos familiares, algunos amigos leales, ningún espectáculo mafioso. Los reporteros fueron mantenidos lejos. No hubo cámaras, no hubo titulares sensacionalistas. Solo un puñado de arena traída desde Italia fue esparcido sobre su tumba como dicta la tradición. Y luego, cada asistente volvió a su vida cotidiana, casi olvidando que aquel cuerpo pertenecía al gánster que alguna vez desafió abiertamente al gobierno de los Estados Unidos. Pero Capone no era un criminal cualquiera. Su nombre quedó marcado en la historia como símbolo de poder, violencia y ambición desmedida. Y detrás de su caída, había un hombre dispuesto a arriesgarlo todo: Eliot Ness. 6 de octubre de 1931. El Tribunal Federal de Chicago abre sus puertas para uno de los juicios más esperados de la historia criminal estadounidense. Al Capone, el hombre que había construido un imperio basado en el contrabando y la violencia, se presenta ante el jurado. La escena parecía salida de una película. Multitudes abarrotaban las calles. Periodistas de todo el país apuntaban sus cámaras. Los flashes iluminaban cada gesto del gánster más famoso del país. Capone aparecía serio, elegante, pero por dentro estaba acorralado. Ese día no se lo juzgaba por asesinato, extorsión ni por la masacre del día de San Valentín. El cargo que lo había llevado hasta allí parecía casi ridículo considerando su historial: evasión de impuestos y $75 millones en ingresos no declarados provenientes del contrabando, la prostitución y el crimen organizado. El hombre que lo había llevado hasta ese estrado no era un político ni un policía común. Era Eliot Ness, el joven agente del Tesoro que había jurado derribar al intocable jefe mafioso de Chicago. Desde el principio, ambos se vieron como enemigos irreconciliables. Capone se declaró inocente y acusó a Ness de persecución, pero la batalla apenas comenzaba. El primer día del juicio terminó con una tensión insoportable. Al día siguiente, el tribunal abrió una ventana hacia el pasado del hombre que había nacido en Brooklyn en 1899, un joven marginal convertido en el amo absoluto de Chicago. Esa noche Capone evitó la compañía de su esposa, May. Subió a un coche blindado y se dirigió a uno de sus lujosos garitos. Allí lo esperaban música, alcohol y un séquito de mujeres jóvenes y elegantes, a quienes mantenía con vestidos caros, joyas y dinero. Todas lo admiraban. Todas dependían de él. Pero esa noche, el brillo en los ojos del capo había desaparecido. Sabía que al día siguiente no solo arriesgaba su fortuna, sino también su libertad. 7 de octubre de 1931. El segundo día del juicio comenzó con Capone rodeado de fotógrafos. Su inconfundible sombrero blanco capturó la atención de todos. Cada gesto, cada mirada, era analizada como si se tratara de un gran espectáculo nacional. 8 de octubre de 1931. El tercer día abrió un capítulo inesperado: el origen de la familia Capone. Inmigrantes napolitanos llegados a Nueva York en 1893 buscaban un futuro mejor en el barrio italiano de Brooklyn. Su padre, Gabriele,
barbero de profesión, obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1906. Trabajador, honorable, un ejemplo del inmigrante que lucha por salir adelante. Pero uno de sus 9 hijos eligió otro camino. Alphonse, el cuarto de la familia, mostró muy pronto un carácter violento. A los 14 años, fue expulsado de la escuela por agredir a una maestra. Desde entonces, las calles se convirtieron en su verdadera escuela, donde aprendió que el respeto se conseguía a través del miedo. Los barrios de Nueva York estaban dominados por pandillas juveniles, irlandeses, sicilianos, judíos, todos disputándose cada esquina. En ese mundo, Capone entendió que la ley de la calle se escribía con sangre. Los napolitanos preferían la navaja de afeitar, los irlandeses los ladrillos. Y entre ambos mundos, Al Capone se abrió paso con brutalidad. Muy pronto ingresó a la temida banda de los Five Points, cuna de futuros mafiosos. Allí, entre apuestas clandestinas, amenazas y extorsión, nació el gángster. Años después, un juez resumiría su destino con una sola frase: con apenas 17 años, usted ya había entregado su vida al crimen. Durante esa jornada, salió a relucir un nombre inesperado: Vincenzo, el hermano mayor de Al, quien había desaparecido en su adolescencia, soñando con viajar con el espectáculo de Buffalo Bill. Huyó para escapar de la violencia familiar y nunca volvió. Capone jamás habló de él en público, quizá porque no quería escuchar las lecciones morales de aquel hermano ejemplar. El juicio continuó. Los abogados de Capone cambiaron de estrategia. Afirmaban que su cliente era un chivo expiatorio y que, en realidad, lo que se estaba juzgando no era a un hombre, sino a la ley seca. El público murmuró indignado. En 1919, Estados Unidos había aprobado la 18ª enmienda, prohibiendo la fabricación y venta de alcohol. Lo que debía ser un acto moralizador terminó siendo el origen de la mayor expansión del crimen organizado en toda la historia del país. Capone fue uno de los primeros en aprovechar esa oportunidad. Comenzó como portero y matón en un club de baile de Coney Island. Para entonces, ya estaba casado con May Coughlin, una joven irlandesa de una familia rival. Con ella tendría a su único hijo. Era joven, pero ya tenía una reputación temible. Frío, implacable, eficaz. Un asesino capaz de detener contratos sin pestañear. Hasta 1930, Capone cumplió una breve condena en Filadelfia por portar un arma. Pero cuando regresó a Chicago, su organización continuó financiando obras benéficas que suavizaban su imagen ante el pueblo. En el tribunal, sin embargo, Ness mostró la otra cara, la que el público no conocía. Él mismo admitió que al comienzo había sido ingenuo. No comprendía la magnitud de la corrupción. Cada vez que planeaba una redada, alguien avisaba a los mafiosos. Desmontaban los alambiques, desaparecían, y no quedaba ni una gota de prueba. Los casos jamás llegaban a juicio. Esa frustración se convirtió en su motor. Eliot Ness, con apenas 28 años, tenía una misión. Para derrotar a Capone, no bastaba atraparlo en un bar clandestino ni acusarlo de delitos menores. Había que destruir el sistema entero que lo sostenía, el contrabando de alcohol y la red de sobornos que lo blindaba como un rey. Su plan fue tan simple como audaz: reclutar hombres incorruptibles, agentes sin precio, inmunes al miedo, al dinero y a las tentaciones que habían hundido a tantos antes que ellos. La propuesta convenció al fiscal George E. Q. Johnson, quien le otorgó plenos poderes. Ness solo respondería ante él. Comenzó entonces una búsqueda meticulosa. Cada candidato debía superar pruebas rigurosas. Quedaron fuera los jugadores compulsivos, los mujeriegos y cualquiera capaz de caer ante la bebida o el dinero fácil.
Así empezó a formarse el grupo que poco después la prensa bautizaría con un nombre legendario, Los Intocables. De aquel filtro implacable surgió un equipo excepcional. Frank Basil, un conductor experto en persecuciones, informante e investigador de confianza. Martin Lahart, ex luchador, ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Sam Seeger, detective con talento para los seguimientos. Joseph Leeson, tirador de precisión. Lyle Chapman, estratega y planificador minucioso. Paul Robsky, especialista en escuchas telefónicas. Un grupo reducido, diseñado para evitar filtraciones. Hombres jóvenes, rectos, incorruptibles y dispuestos a arriesgar la vida contra el imperio del crimen. Aún no tenían nombre, pero pronto harían historia. Su primer objetivo, los bares clandestinos, los speakeasies, donde cada noche corrían cientos de litros de alcohol ilegal. La estrategia, golpear el corazón del negocio y exponerlo ante la opinión pública. La primera redada fue en uno de los locales más célebres de Chicago. Entraron por sorpresa, registraron el sitio y detuvieron a todos. Parecía un triunfo, hasta que la realidad los golpeó de frente. Ness había cometido un error fatal. No tenía orden judicial, y durante la operación, el alcohol fue destruido. Sin pruebas, no había cargos. Los detenidos, varios de ellos figuras públicas, fueron liberados pocas horas después. El joven agente, que se veía como un justiciero, había perdido el primer asalto, pero Ness no se rendía. Aprendió la lección con frialdad, regresó a su oficina y perfeccionó sus métodos. La guerra apenas comenzaba. Tras ese fracaso, comprendió que debía atacar las raíces mismas del contrabando. Su nueva estrategia fue casi quirúrgica: rastrear el recorrido de los barriles desde los bares hasta las destilerías secretas. Cada noche, cuando los locales cerraban y los toneles vacíos volvían a los escondites, Ness dibujaba líneas rojas en su mapa, conectando punto por punto hasta reconstruir la ruta del alcohol de Capone. A las 2 de la madrugada, un camión inició su recorrido. Los hombres de Ness lo siguieron convencidos de que esta vez triunfarían. Incluso invitó a periodistas para que fueran testigos de su esperado momento de gloria. Pero al abrir los barriles, no encontraron alcohol, solo agua. Los toneles habían sido lavados antes de rellenarlos. La operación, que debía ser su victoria, se convirtió en un ridículo público. La prensa se burló. Los detractores lo llamaron novato. Ness lo sabía. No podía permitirse un tercer error. Mientras tanto, Capone se fortalecía. El 17 de marzo de 1930, salió de la prisión de Filadelfia por buena conducta tras cumplir unos meses por portar un arma ilegal. De vuelta en Chicago, con el monopolio del contrabando en sus manos, no podía creer que un joven agente y su pequeño equipo fueran una amenaza real. Para burlarse de ellos y demostrar su poder, Capone incluso se entregó voluntariamente a la policía de Chicago. Como no había pruebas, lo liberaron de inmediato. Era como si estuviera jugando. En aquel duelo invisible, Capone sumaba puntos mientras los periodistas lo retrataban como un padrino ingenioso que se reía de la autoridad. La prensa, sin quererlo, se había convertido en un escudo para la mafia. 10 de octubre de 1931. El juicio reveló la magnitud del dominio de Capone. Un testigo clave, el fotógrafo Herbert Kaplan, relató cómo había intentado obtener un primer plano del capo. Al preparar su cámara, los hombres de Capone lo detuvieron, lo registraron y lo expulsaron sin contemplaciones. El mensaje era claro: nadie controlaba la imagen de Capone, excepto él mismo. En la sala, su actitud era altiva, arrogante, siempre con una respuesta.
Sus abogados lo presentaban como un ciudadano ejemplar, pero esa fachada se desmoronaba ante el jurado. Ellos lo veían como lo que realmente era, la encarnación del vicio, un hombre rico, ostentoso, dueño de un hotel usado como cuartel general, propietario de una mansión en Florida, fumador de puros y amante de los trajes extravagantes. Capone proyectaba lujo y poder, pero bajo esa apariencia se escondía una sombra mucho más oscura. Corrupción había contaminado cada rincón de la ciudad, envenenada por las mafias napolitanas que drenaban la economía y sembraban muerte a su paso. Y la mafia, cuando quería enviar un mensaje, lo hacía con brutal claridad. 13 de marzo de 1932. Frank Basil, antiguo colaborador de Los Intocables, desapareció sin dejar rastro. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado mutilado, cráneo destrozado, la lengua arrancada de raíz. El grado de violencia era un sello inequívoco. Ese crimen no solo eliminaba a un hombre, también enviaba un aviso. Basile había caído en una trampa meticulosamente preparada. Su muerte no solo sacudió a Chicago, fue una advertencia directa para Ness, y el mensaje era escalofriante. El próximo eres tú. El asesinato de Frank Basil dejó claro que la contienda con Capone había dejado de ser una batalla profesional. Ahora era una guerra a muerte. Basile, con un pasado ambiguo pero leal hasta el final, había sido un pilar del equipo. Su desaparición, sumada a la brutalidad de su ejecución, impactó profundamente al grupo. Ness, que había confiado en él pese a sus sombras, entendió que la amenaza ya no era simbólica, era personal, era directa, y podía alcanzar a quienes él más amaba. La seguridad de su esposa Edna se convirtió en prioridad absoluta. Tuvo que abandonar su hogar, vivir vigilada día y noche. 6 agentes custodiaban su residencia sin descanso. Su vida quedó reducida a la vigilancia constante, sin respiro, sin normalidad. La presión golpeó su relación, pero Ness respondió con acero en las venas. Cuanto más cruel era la mafia, más firme se volvía su determinación. En pocas semanas, las acciones del equipo comenzaron a surtir efecto. El tráfico de alcohol descendió de forma notable. Locales clandestinos cerraron. Las rutas de suministro se desmoronaban. Con menos dinero circulando, la capacidad de soborno del imperio criminal empezó a debilitarse. Chicago, la misma ciudad que parecía un río interminable de negocios ilegales, comenzaba a transformarse. Se acercaba lentamente a la ciudad seca que Ness había imaginado, pero él quería algo más, un golpe simbólico, uno que hiriera el orgullo de Capone. Organizó una operación de impacto mediático, reunió todos los automóviles confiscados a la mafia y preparó un desfile nocturno por las avenidas principales. Convocó a la prensa y luego, con una frialdad casi teatral, llamó por teléfono a Capone. «Asómate a tu ventana a las 11 en punto». A la hora indicada, una caravana de vehículos incautados atravesó la ciudad y pasó lentamente frente al cuartel general del Sindicato del Crimen. Las imágenes recorrieron todos los diarios al día siguiente. Era una exhibición de fuerza, un desafío abierto, un recordatorio de que el Estado podía golpear, y golpear fuerte. Para Ness fue una victoria rotunda. Para Capone, una humillación imperdonable. La respuesta del padrino fue inmediata y brutal. «Quiero a Ness», rugió, «y lo quiero muerto». A partir de ese día, Ness vivió en un estado permanente de alerta. Cambiaba de cama, cambiaba de ruta, nunca repetía horarios, siempre escoltado. La sensación de estar siendo observado se convirtió en su nueva sombra. Cada ruido extraño, cada rostro desconocido,
podía ocultar un asesino. Capone, herido en su orgullo, negó públicamente que Ness tuviera pruebas reales. Afirmaba que todo era un circo mediático. Pero el verdadero golpe, el que desmoronaría su imperio, no vino con pistolas, vino con números. La clave apareció con la detención de uno de sus hombres de confianza, el contable del sindicato. Entre sus pertenencias encontraron unos libros de cuentas que parecían inofensivos, pero Ness y los investigadores del Tesoro, apoyados por los técnicos del IRS, supieron interpretarlos, y lo que revelaron era devastador: un imperio multimillonario con 0 ingresos legales registrados. Las páginas mostraban facturas de hoteles de lujo, compras de trajes a medida, joyas, automóviles pagos en efectivo transformados luego en cheques bancarios. El nombre de Capone no aparecía, pero el rastro económico llevaba directo a él. Era su talón de Aquiles. El capo lo entendió enseguida. Si lo acusaban por evasión fiscal, su imperio, sostenido en el miedo y la corrupción, podía derrumbarse. Mientras tanto, el IRS estrechaba el cerco. Cada movimiento financiero era monitoreado, cada socio investigado, cada cuenta rastreada. La misma red que lo había hecho invencible, ahora lo estaba estrangulando desde dentro. Capone, desesperado y fuera de control, ordenó entonces algo impensable: el asesinato del fiscal y del jefe del Tesoro. Una jugada suicida que demostraba su desesperación. Todo avanzaba a una velocidad vertiginosa. Aunque la acusación era solo evasión fiscal, él comprendía que esa imputación menor podía arruinarlo para siempre. Abandonado incluso por antiguos aliados, Capone comenzó a llegar al tribunal convertido en un hombre nervioso, vulnerable, muy lejos del intocable de antaño. 12 de octubre de 1931, penúltimo día del juicio. La sala estaba abarrotada. Periodistas, fotógrafos, curiosos, todos querían ver el rostro del rey del crimen bajo la luz de los flashes. Los más atentos notaron un detalle inquietante. Sus abogados cuchicheaban con tensión, gestos rígidos, aire conspirativo. Estaban preparando su última carta, una jugada decisiva. El testigo convocado se llamaba Richard Hart, 40 años, historial impecable, una figura casi legendaria. Había sido sheriff en Nebraska. Había trabajado como guardaespaldas del presidente Calvin Coolidge. Nunca falló un disparo a 12 metros. Pero lo que realmente lo definía no era su puntería, sino su reputación moral. Hart había trabajado por la paz con comunidades nativas. Vivía bajo un único principio: la verdad, cueste lo que cueste. Listo para continuar con la siguiente parte cuando tú digas. Creía en un solo principio: la ley es la ley. Para la defensa, aquel testimonio era oro puro. Representaba autoridad, integridad y justicia. Su sola presencia podía inclinar la balanza a favor de Capone, presentándolo como víctima de una persecución injusta. Pero había un secreto capaz de desmoronarlo todo. Richard Hart no era su verdadero nombre. Ese hombre era, en realidad, Vincenzo Capone, el hermano mayor de Al, el mismo que había desaparecido en su adolescencia para escapar de la violencia familiar. La jugada maestra de la defensa estaba a punto de revelarse y de derrumbarse al mismo tiempo. Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo. Vincenzo Capone, primogénito de la familia, huyó del hogar a los 16 años. Estaba cansado de los abusos, de los golpes, del caos que envolvía a sus hermanos. Años más tarde, en 1924, intentó regresar a Chicago para ver a su madre, pero su llegada coincidió con un hecho trágico: la muerte de su hermano Frank, abatido por la policía. Esa escena terminó de romper todo lazo con la familia.
Vincenzo abandonó la ciudad para siempre. Bajo el nombre de Richard Hart, construyó una nueva vida en Nebraska. Sheriff, guardaespaldas presidencial y defensor absoluto de la ley. Cuando los abogados de Al Capone intentaron utilizarlo como testigo estrella, él se negó rotundamente. No perdonaba el pasado. No estaba dispuesto a salvar a un hermano que había elegido el lado oscuro. Sin su carta secreta, la defensa se quedó sin armas. Ness estaba a punto de ganar el duelo. Los testigos comenzaron a hablar. Finalmente, el silencio se rompía, las lenguas se soltaban, y el miedo cambiaba de bando. El mito de invulnerabilidad de Capone comenzaba a resquebrajarse. El juicio quedó visto para sentencia. El veredicto se revelaría al día siguiente. La noche del 16 de octubre de 1931, Capone vivió sus últimas horas como hombre libre. Le advirtió a su esposa, Mae, que lo inevitable se acercaba. Luego recorrió por última vez las calles de Chicago, bares oscuros, clubes clandestinos, burdeles, tugurios llenos de humo y jazz. A sus amantes les juró que sería exonerado al día siguiente, pero ni él mismo sonaba convencido. La leyenda cuenta que esa noche, desesperado, alzó los ojos al cielo y preguntó, «Dime, ¿quién me ha traicionado?» La respuesta llegó al amanecer. Capone fue condenado a 11 años de prisión federal por evasión fiscal, una multa de $50,000 y el pago de los costes judiciales. La sala estalló en murmullos y aplausos, hasta que el juez pidió silencio. En los pasillos, el capo se cruzó por última vez con Eliot Ness. Con una sonrisa amarga le dijo, «He tenido mala suerte, pero sin mí tu vida está arruinada». Al salir del tribunal, compró una manzana a una vendedora callejera, pagándole con una generosidad exagerada, como si quisiera que el mundo lo recordara como un hombre bueno. Esa misma noche ingresó en la cárcel del condado. Comenzaba el final de su reinado. 1932, traslado a la prisión federal de Atlanta. En agosto de 1932, Capone fue trasladado a la prisión de Atlanta. La prensa lo presentó como un triunfo del bien sobre el mal, un espectáculo nacional. A la medianoche, los fotógrafos capturaron su llegada. Capone apareció erguido, altivo, con la cabeza en alto. Llevaba su famoso sombrero blanco y un traje violeta oscuro. Su atuendo, símbolo de poder, sería solo un recuerdo cuando saliera de prisión, si algún día lo hacía. Escoltado entre presos comunes, los convoyes avanzaron escoltados para evitar cualquier intento de fuga. La radio transmitió cada detalle del recorrido. Multitudes se congregaron para ver al prisionero 4886, el hombre que había pasado de héroe clandestino a enemigo público número 1. Eliot Ness apareció ante la prensa, sonrió para las cámaras, pero en su interior sentía que 11 años era muy poco. Él habría preferido verlo condenado por los crímenes violentos que había ordenado durante años. 1933. El mundo cambia. Con la llegada de Franklin D. Roosevelt al poder, todo cambió. El 5 de diciembre de 1933, la ley seca fue derogada con un simple decreto, y con su derogación, desapareció el escenario que había permitido a Capone construir su imperio. Para Ness, esto fue un golpe inesperado. Sin ley seca, no había contrabandistas que perseguir, no había guerra que librar, no había enemigo claro. Su cruzada se había quedado sin propósito. Mientras tanto, la cultura popular comenzaba a inmortalizar aquella batalla. En un periódico de Chicago apareció un nuevo cómic que fascinó a los lectores. La historia del detective Dick Tracy y su archienemigo Big Boy, un jefe mafioso claramente inspirado en Al Capone. Nadie tenía dudas. La historia había encontrado a sus héroes y a sus villanos. La guerra entre Ness y Capone jamás sería olvidada.
La fama de Eliot Ness se extendió mucho más allá de los expedientes oficiales. Se convirtió en una figura pública admirada, un símbolo de integridad en medio de la corrupción que dominaba Estados Unidos. Convencido de que su reputación abriría nuevas puertas, llegó a considerarse un candidato natural para ingresar al prestigioso FBI. Pero sus aspiraciones chocaron con un obstáculo inesperado. J. Edgar Hoover, el todopoderoso director del buró. Hoover veía en Ness a un competidor incómodo, demasiado visible, demasiado celebrado por la prensa. Un hombre cuyo protagonismo no estaba dispuesto a compartir. Prefirió bloquear su ascenso y dejar que sus solicitudes quedaran sepultadas en los cajones de la burocracia. Ness jamás entró al FBI, y ese revés marcó el inicio de su declive personal. Poco a poco, comenzó a refugiarse en la bebida. Su matrimonio se deterioró y su vida profesional se convirtió en una cadena de fracasos. El héroe que había enfrentado al hombre más temido de América se transformó en un personaje incómodo, un mito del pasado al que pocos querían escuchar. Incluso cuando intentó escribir sus memorias, ningún periodista de Chicago quiso ayudarlo. Murió en 1957, sin saber que su historia se volvería legendaria tras su partida. Mientras tanto, la justicia estadounidense se preparaba para un golpe decisivo en su lucha contra el crimen organizado. En 1934, frente a la costa de San Francisco, se levantó una prisión concebida como inexpugnable, Alcatraz. Su inauguración fue supervisada por el fiscal federal George Johnson, el mismo que había llevado a Capone ante los tribunales. La fortaleza estaba lista para encerrar a los hombres más peligrosos del país, y entre los primeros en ocupar sus celdas estaría precisamente quien había convertido a Chicago en la capital del crimen, Al Capone. 19 de agosto de 1934. Capone ingresó a Alcatraz como el prisionero número 85. El hombre que había gobernado la ciudad con violencia, sobornos y un imperio millonario, enfrentaba ahora sus últimos 5 años de condena, pero ya no era el capo invencible de antaño. Su fortuna había sido confiscada, su poder se había desvanecido, y en prisión, lejos de sus influencias, dejó de ser respetado. Con las visitas restringidas y sin hombres leales a su alrededor, Capone fue agredido en la cantina por otros reclusos. En Alcatraz, la jerarquía era otra. El mando lo ejercía George Machine Gun Kelly, un criminal de fama nacional. Capone, en cambio, estaba enfermo. La sífilis que lo había acompañado desde su juventud avanzaba sin freno, afectando su mente y su memoria. En 1938, su esposa Mae obtuvo un permiso especial para visitarlo. Lo encontró irreconocible, envejecido, obeso, con la mente debilitada. El temor de que otros reclusos intentaran matarlo por prestigio obligó a las autoridades a trasladarlo. Capone era vulnerable, y Alcatraz no podía garantizar su seguridad. Poco después, el deterioro mental se aceleró. Aparecieron episodios de amnesia y confusión. La enfermedad había alcanzado su sistema nervioso. Mientras Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial en 1941, Capone pasaba sus días en una mansión de Miami, apartado del mundo, olvidado por casi todos. 25 de enero de 1947, en medio de una tormenta brutal, típica de Florida, Al Capone exhaló su último suspiro. El hombre que desafió al gobierno estadounidense, el mafioso que alguna vez controló un imperio multimillonario, murió solo, enfermo y sin gloria. Su muerte apenas ocupó unas líneas en los periódicos, relegada entre los resultados del béisbol. Así terminó la vida de un hombre que alguna vez tuvo a un país entero bajo su sombra. La historia de Al Capone y Eliot Ness nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden caer,
que detrás del miedo, la corrupción y el dinero siempre existe un precio que tarde o temprano deberá pagarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los capítulos más oscuros y fascinantes del crimen organizado. Si este documental te ha parecido interesante, te invitamos a suscribirte, dar like y compartirlo. Tu apoyo es esencial para seguir trayendo más historias reales a la luz.